Yo soy la doctora Paola Cubillos, soy médico. En este momento los saludos de Toronto, Canadá. Tengo especialidad en medicina integrativa y en los últimos 6, 7 años he estado en el campo de la investigación y la aplicación clínica de los cannabinoides. Actualmente tengo una firma de consultoría que presta servicios de científicos a compañías de investigación y también soy la asesora médica y científica para una compañía por investigación por contrato canadiense que se llama Node Group. Cuéntame un poco cómo llegaste, cómo te involucraste en el sector del cannabis, doctora. Por eso explico que vengo desde acá de Canadá, porque pues como sabrán tus lectores y tus oyentes, Canadá pues tiene una tradición de utilizar cannabis con fines médicos ya de varias décadas inclusive. Entonces aquí uno estando en el ámbito clínico empieza a escuchar historias de pacientes que están utilizando cannabis medicinal, algunos se empiezan a referir en la consulta que están usando cannabis medicinal para tratar su dolor o para tratar sus problemas del sueño, para tratar sus problemas de salud emocional también. Entonces fue mediante esas experiencias que yo empecé a interesarme y a tratar de ver el cannabis medicinal desde el otro ángulo que me habían enseñado en medicina en Colombia, el ángulo de ser siempre una mata que generaba adicción y que causaba problemas en la gente. Y descubrí que hay un gran soporte científico para la utilización de los cannabinoides en algunas condiciones clínicas en particular. Y es así como fui adentrándome y con temor inicialmente a la utilización y al empleo de la clínico de los cannabinoides, fui adquiriendo experiencia con los pacientes y pues aquí estoy en este momento y los últimos 5 años que viví en Colombia, retorné ya a Canadá hace unos meses, me enfoqué mucho en la parte de investigación, en la parte de la educación médica y educación a otros profesionales de la salud también en este tema. Bien, Canadá sí vaya, los mejores en este momento, como más avanzados sistemas de investigación. Hay muchas cosas ocurriendo. Cada día, cada semana tenemos al menos un nuevo estudio que surge tal vez de investigadores o compañías o de universidades canadienses. Eh, pero mientras tanto, cuéntame, en Latinoamérica, ¿cómo estamos? Hemos tenido algunos avances, especialmente en Colombia, en otros países también de Sudamérica. ¿Cuál es el panorama del cannabis medicinal en Latam, en Latinoamérica, doctora? Es muy interesante que consideremos a Latinoamérica como un todo, porque definitivamente sí hay un gran potencial de que los cannabinoides se posicionen como unas herramientas terapéuticas válidas para una gran variedad de pacientes en nuestra región. Definitivamente, pues con la avanzada que dieron países como Uruguay y después Colombia, se empezó a hablar mucho de este tema a nivel regional y poco a poco hay otros países que están jugando a alcanzar lo que regulatoriamente han alcanzado Uruguay y Colombia, como Perú y Ecuador, Argentina y ahora México, pues que estamos viendo que tiene una gran relevancia en el escenario internacional. Yo pienso que regulatoriamente, sin embargo, las cosas no han sido tan fáciles para los diferentes países que han tratado de instaurar el cannabis como medicina y te puedo hablar del caso colombiano, yo siendo médico también colombiano. Regulatoriamente en Colombia las cosas han sucedido de una manera un poco lenta, a pesar de que la ley de cannabis medicinal se legisló en el 2016, apenas hasta ahora es que estamos viendo algo de los efectos o del impacto que podría tener la industria como tal. Y todo esto ocurrió últimamente en el 2021 en adelante, porque el presidente actual expidió una serie de decretos que flexibilizaban un poco más la utilización de los derivados de la planta del cannabis para otros fines que no fueran médicos. Entonces, eso ha revitalizado un poco el interés que existe en Colombia. Hablando del cannabis medicinal específicamente en la región, pues hay una serie de productos de diversas calidades y de diversas composiciones a nivel de la región que los médicos podemos prescribir. Esa es una diferencia que lo que ocurre con Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, que solamente operan bajo la base de la recomendación o de la autorización. En Colombia y en el resto de Latinoamérica podemos prescribir esos productos y son productos pues que tienen que cumplir con ciertos estándares farmacéuticos, ciertos estándares de calidad y eso hace que a lo mejor no todas las compañías que querían entrar al cannabis medicinal o al mercado del cannabis medicinal puedan tener acceso a los recursos para producir esos derivados de la calidad que los entes regulatorios los esperan y por lo tanto la penetración no ha sido tan amplia, pero hay muchos esfuerzos en la región por educar a más médicos
y por dar las posibilidades para que diferentes actores de la industria pues puedan seguir labrando su camino en este sector. Hablemos un poco de los médicos, de los profesionales de la Mm, salud. Sabemos que en lo que se refiere al uso medicinal del cannabis, eh, actualmente los médicos no lo ven en su educación formal. Las ujú, universidades no tienen planes de estudio o programas o modelos, ni siquiera optativos, sobre el sistema endocannabinoide. Estamos viendo algunos inicios de educación sobre el sistema en México, en Colombia, en ujú, ujú. Argentina. ¿Cuáles son los retos para preparar a los médicos, para preparar a los profesionales de la salud en este momento? ¿Qué hay que hacer? Los retos son bastantes y debemos reconocer que el cannabis medicinal pues ha entrado a ser una herramienta terapéutica para nosotros los médicos de una manera anómala y totalmente diferente a lo que sucede con otros fármacos. Generalmente con los fármacos hay una gran línea de investigación y una gran línea de soporte científico hasta que un ente regulatorio le da el permiso a una compañía para comercializar un producto con ciertos fines y con ciertas indicaciones. El cannabis medicinal ha sucedido un poco al contrario. Son los pacientes que, mediante su activismo y poniendo sus testimonios al frente de los legisladores, han logrado conmover muchos de los corazones de los reguladores y de las personas que escriben las leyes para darle entrada al cannabis medicinal sin necesariamente contar con el respaldo científico con lo que cuentan los otros fármacos. Entonces, esto aquí es donde radica mucho de la problemática que ven los médicos, la gran mayoría de los médicos y la gran mayoría de entes científicos internacionales con respecto a la aceptación de los cannabinoides como una herramienta terapéutica válida, la falta de evidencia. Y es que en realidad nos falta mucho por conocer, nos falta mucho por comparar, por ejemplo, cómo se comportan los cannabinoides con otros medicamentos, cuáles son los efectos a largo plazo, cuáles son las mejores vías de administración, cuál combinación de cannabinoides es la que debemos estar buscando para diferentes indicaciones clínicas. Entonces, como entenderás, hay una gran cantidad de interrogantes y una gran cantidad de respuestas y sobre todo, pues cuando estamos hablando de una planta que tiene potencial psicoactivo y por tanto tiempo a los médicos se nos ha entrenado en el esquema de ver a las sustancias psicoactivas como algo que inherentemente es dañino para la salud de las personas y no necesariamente pensar que puedan tener beneficios. Y pues filosóficamente esto puede también ser un poco divergente y crear un poco de disonancia para los médicos que se los enfrentan, pero poco a poco con investigación y con educación basada en la evidencia, sin exagerar los beneficios que podrían venir de la planta del cannabis, yo creo que hay más médicos que están inclinados a darle la oportunidad, en particular aquellos médicos que trabajan con pacientes que tienen dolor que no ha respondido de buena manera a las herramientas tradicionales y también médicos que tengan que ver con el cuidado paliativo y la atención de pacientes de cuidado de la vida. Yo creo que esos son escenarios importantes en los que cannabis se puede mover y de la misma manera pues ya tenemos muchísima evidencia con respecto a la utilización del cannabidiol en particular en aquellos niños que tienen unas condiciones de epilepsia que no han podido controlarse con los fármacos tradicionales. Los neurólogos entonces están pues abanderando la incorporación del cannabidiol en particular en este ámbito clínico. Pero a medida que conozcamos más y que tengamos más información y más seguridad, que los médicos puedan analizar de una manera neutra y decir, vale la pena intentar esto con mi paciente, yo pienso que cada vez son más los que van venciendo todos estos retos que acabo de mencionar. En el caso de estos profesionales que ya recibieron sus diplomados de Ujú, capacitación, que ya ujú, pueden prescribir, en algunos casos, en algunos países todavía se prescribe como una sustancia controlada, en sí, otros hay como diferentes modelos, vaya, de ujú, prescripción para los pacientes. ujú, Dentro de los profesionales y las compañías, de las clínicas que ya están operando, ujú. prescribiendo cannabinoides, ¿cuáles podrían ser las buenas prácticas que se deben tomar en cuenta ya a la hora de atender pacientes, de recibirlos, vaya, informarlos bien? ¿Cuáles son algunas Ujú. buenas prácticas que los profesionales de la salud deben tomar? Pues es muy importante considerar que esto es un medicamento y esto es
como cualquier otro. Sí, no tenemos el respaldo científico y por el hecho de no tener el respaldo científico requiere una conversación mucho más sincera y mucho más abierta con el paciente, un proceso de consentimiento informado que generalmente ocurre para los otros tratamientos que lo hacemos en medicina. Para este, mucho más. Es muy importante que el médico pueda tener la claridad y la franqueza si van a instaurar un proceso de tratamiento con cannabis medicinal, de reconocer qué es lo que conocemos y qué es lo que no conocemos y cuáles son las precauciones también desde el punto de vista de la seguridad, porque eso es lo primero que debemos garantizar los médicos, que los tratamientos sean seguros por lo menos y que los daños no vayan a sobrepasar los posibles beneficios que puedan venir. Entonces hay que poder tener el espacio para tener esa conversación con los pacientes. Es muy importante que los médicos también consideren que a pesar de que estas sustancias vienen de la planta del cannabis, son sustancias que pueden también tener efectos adversos de orden psiquiátrico cuando estamos hablando de productos que contengan THC, entonces vamos a evitar utilizar productos con THC en personas que tengan problemas psiquiátricos descompensados, en personas con esquizofrenia, con psicosis, con enfermedad bipolar y aquellos trastornos emocionales como ansiedad y depresión que sean muy severos porque podrían empeorar esas situaciones. No vamos a recomendar cannabis medicinal en personas embarazadas o personas que estén lactando, porque no sabemos cuál sea el perfil de seguridad que tengamos aquí en estas instancias y no vamos a recomendar tampoco productos que contengan THC en personas menores de 25 años, porque todavía su cerebro está en un proceso de desarrollo y de unificación de todas estas vías neurales. Por el otro lado, es importante considerar que pueden existir interacciones con otros medicamentos también. Ya hay unas muy conocidas y cuando yo entreno a médicos, yo les doy una larga lista de medicamentos con los que pueda interactuar. El cannabidiol es una molécula que consideramos segura porque no tiene estos efectos psicotrópicos, no te va a cambiar la percepción de la realidad, pero es una molécula que impacta de manera importante la función del hígado y por lo tanto las vías metabólicas que vayan a seguir otros medicamentos. Es muy importante entonces que los médicos tengan eso en consideración y también considerar pues que hay una base científica que sustenta la utilización de cannabinoides para algunas enfermedades mucho más que para otras, dolor crónico que no ha respondido a otros medicamentos, espasticidad y dolor neuropático, también la náusea y vómito relacionados con quimioterapia y la instancia de epilepsia que no ha respondido a otros fármacos. Entonces son esas condiciones clínicas en las que deberíamos sentirnos un poco más cómodos con la implementación clínica. Y siempre pensar con los cannabinoides como alguna herramienta terapéutica más que como una especialidad o algo a lo que tú tengas que recurrir a un tipo de profesional de la salud como tal, idealmente debería ser manejado en el contexto de medicina general o el especialista cuando está considerando sumar otras herramientas terapéuticas. Esta no debe ser diferente a ninguna de esas otras. Claro. En la actualidad, en este 2022 tenemos ya, como mencionas, evidencia científica del efecto de los cannabinoides en ciertas condiciones o su uso para tratamientos en particular, no necesariamente para aliviar enfermedades. Pero, ¿qué se está investigando? ¿Qué está ocurriendo en el área de investigación y desarrollo? Eh, Porque hay otros temas donde solo hay evidencia anecdótica Uh o -huh. no hay los datos suficientes. ¿Qué están investigando en este momento, doctora, las compañías como la que tú representas? Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que como tú lo mencionaste inicialmente, los seres humanos tenemos un sistema endocannabinoide que tiene una gran función reguladora en muchos niveles, sobre todo pues a nivel neurológico, el sistema nervioso central. Entonces hay unas dianas terapéuticas que podrían explotarse con la utilización de los cannabinoides de la planta del cannabis para tratar potencialmente enfermedades de orden neurológico. Esas son como el grupo de enfermedades que más en realidad se están investigando y tratando de entender cuál es el valor de los cannabinoides en esas instancias. También en enfermedades psiquiátricas, con la utilización del cannabidiol, hay un gran énfasis y un gran interés en determinar si el cannabidiol podría ser, por ejemplo, un buen ayudante en el manejo
de esquizofrenia o en el manejo de trastorno por uso de cannabis o trastorno por uso de otras sustancias psicoactivas porque tiene unos potenciales farmacológicos muy interesantes. También hay un interés en explorar también los potenciales dermatológicos que puedan existir. También tenemos receptores cannabinoides en la piel. Entonces, determinar cuáles son estas preparaciones farmacológicas que puedan prestarse para una mejor absorción y a lo mejor el manejo de condiciones inflamatorias de la piel o inclusive el manejo del dolor. Entonces, la presencia del sistema endocannabinoide casi en todas las partes de la fisiología humana se presta para una exploración terapéutica de ese orden en casi cualquier cantidad de enfermedades, pero pensaría yo que las enfermedades neurológicas y las enfermedades psiquiátricas son las que más están cobrando prominencia en este momento. Tú eres, doctora, una de las conferencistas del Canna World Congress que se realizará en Medellín el próximo 7 y 8 de julio. Cuéntanos de qué va a tratar tu participación en Canna World Congress 2022. Pues voy a traerles la experiencia del cannabis medicinal en Canadá de los últimos 5 años. Yo creo que es un tema importante para que las personas de la industria del sector de cannabis medicinal puedan anticipar entonces cuáles son las oportunidades que existen y cuáles son los retos iniciar de la misma manera y tratar de planear entonces cómo va a seguir el sector avanzando hacia el futuro. Voy a estar hablando mucho de educación médica, de cuáles son las indicaciones clínicas para las que los pacientes canadienses están buscando cannabis medicinal, cuáles han sido los resultados clínicos que han obtenido y también los retos que se han presentado para el sector de cannabis medicinal en específico con la entrada del cannabis de uso adulto en este país, que ha sido un escenario bastante interesante que tenemos que navegar los médicos acá. Entonces, los espero a todas y a todos en la conferencia, que yo creo que va a ser muy útil para todas las personas del sector. Tengo entendido que el uso adulto, bueno, hace ya 3 años que Canadá cuenta con regulación del uso adulto, más de 3 años. Eh, ¿Ha ayudado esto a la investigación eh, en materia de cannabis en general? ¿Cómo ayuda al contar con marcos regulatorios, no solo del uso, del uso medicinal, sino del uso adulto y otros? ¿Cómo ayuda al sector científico a poder realizar mayores investigaciones o más En teoría, sorpresas? eso debió haber sido lo que debería haber pasado y esa era la intención de la ley también, que muchos de los recursos que se han generado con la venta del cannabis de uso adulto se puedan destinar para hacer investigación, en particular investigación de orden epidemiológico para entender cuál ha sido el impacto de ofrecer a los canadienses cannabis de uso adulto por la vía legal. Entonces hay una gran cantidad de investigación que se está llevando a cabo en ese respecto, pero en realidad es que la investigación clínica sí se ha quedado un poco relegada porque nuevamente, estas son leyes que estamos escribiendo que nunca se habían escrito antes, entonces no hay un precedente, no se pueden anticipar cuáles puedan ser los retos que puedan surgir. En este momento, la ley específica para la investigación clínica está siendo reescrita, está siendo reevaluada para darle un poco más de facilidad a los investigadores canadienses que inclusive puedan trabajar con los productos que ya la gente tiene acceso en la calle, en los dispensarios. No se pueden hacer una investigación de una manera muy fácil con ellos, entonces esto es algo que definitivamente tiene que cambiar para facilitar un poco la investigación. Estábamos con unos esquemas de investigación clínica, a lo mejor que venían de las compañías farmacéuticas que podían cumplir ciertos requisitos y a lo mejor algunos de esos requisitos no deberían aplicarle al cannabis o a los cannabinoides en particular. Entonces han existido algunos retos desde ese punto de vista, pero poco a poco pues se van solventando sobre la marcha y esperamos que en los próximos 2 años pues ya podamos ver mucha más investigación también de orden clínico para dilucidar muchas de estas preguntas que todavía conservamos. ¿Algo más que quieras agregar, doctora? No, simplemente pues agradecerte por la oportunidad. Les invito a todos a que asistan al evento Canna World Congress en julio 7 y 8 en Medellín. Es un evento que en realidad reúne a muchas figuras de la investigación y del ámbito clínico del cannabis medicinal en Latinoamérica. Entonces vamos a reunirnos después de tantos años que no nos hemos visto y seguramente pues será una conferencia bastante gratificante y que sí traerá muchos puntos importantes para las personas del sector que estén interesadas en seguir avanzando el cannabis medicinal.